Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos te enseño a hacer este punto palomitas que hicimos la semana pasada, pero en versión para un chal. Muy fresquito para ahora, para la primavera y muy bonito. Mirad qué bonito queda. ¿Veis? Es muy facilito de hacer y queda precioso. Pues nada, espero que os guste. Como siempre os digo, muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo. Empezaremos con un anillo mágico. Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer dentro una vareta, una y 2 cadenas y una y 2 varetas. Cerramos el anillo y ahora aquí con punto deslizado entramos en medio del abanico y hacemos, levantamos otras 3 cadenas, vareta, 2 cadenas, una y 2 varetas, 2 cadenas, una y 2 varetas. Giraremos y la tercera vuelta siempre empezaremos igual. Entraremos aquí, levantaremos una, 2 y 3 cadenas y haremos una vareta, 2 cadenas, una y 2 varetas. Eso va a ser el abanico, que va a ser el borde. Esto de aquí va a ser eso. Con lo cual siempre tendremos que empezar igual. ¿Veis? El borde va a ser estos abanicos. Siempre empezaremos igual, entrando con punto deslizado y haremos un abanico. Ahora, 3 cadenas y terminamos igual, con un abanico de 2 varetas, una, 2, 2 cadenas, una y 2 varetas. Y esa será la tercera vuelta. La cuarta vuelta es, entraremos con punto deslizado en medio del abanico y 3 cadenas, vareta, 2 cadenas y una y 2 varetas. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, vamos a empezar ya a hacer el punto palomita. Y aquí dentro vamos a hacer 5 varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cogeremos, cerraremos, entraremos en este primer punto y enganchamos y hacemos 3 cadenas. Y aquí haremos de nuevo otra vez el abanico con 2 varetas, 1, 2, 2 cadenas y una
y 2 varetas. Daremos la vuelta y volveremos otra vez de nuevo a entrar aquí. Haremos el abanico. 3 cadenas, vareta, 1 y 2 cadenas, 1 y 2 varetas. Siempre empezaremos ahora de nuevo igual. A partir de ahora haremos el abanico y 3 cadenas. Aquí en este hueco entre el punto de palomita, ¿veis? Y el abanico haremos una vareta, punto de cadena y una vareta. 3 cadenas y saltaremos el punto de palomita y aquí en este hueco volveremos a hacer una vareta, punto de cadena, una vareta. 3 cadenas y el abanico para finalizar. Con 1, 2, 2 cadenas, 1 y 2 varetas. Ahora la sexta vuelta. Lo mismo, entramos aquí en medio del abanico como en las anteriores vueltas. 3 cadenas, vareta, 1 y 2 cadenas, 1 y 2 varetas. Ahora comenzamos siempre igual, terminamos siempre igual. 3 cadenas y aquí en medio, veis, entre el abanico y esta V que hemos creado, vamos a hacer un punto bajo. 3 cadenas y aquí en medio de la V vamos a hacer las 5 varetas para formar el punto de palomita. 2, 3, 4 y 5. Pasamos al primer punto, enganchamos, ¿veis? Y lo pasamos. Y 1, 2 y 3. Y aquí entre V y V, punto bajo. De nuevo otras 3 cadenas y otros 5 varetas, punto doble, macizo, como queráis, dentro de la V. 3, 4 y 5. Pasamos al primer punto, entramos con el ganchillo y enganchamos y lo pasamos. 3 cadenas, aquí punto bajo y terminamos con 3 cadenas y el abanico. La séptima vuelta, comenzamos igual. Y con los 3 puntos de cadena que vamos a hacer ahora, ¿veis? Siempre empezaremos igual y siempre terminaremos igual, ¿vale? Con 3 cadenas hemos empezado. Ahora aquí en este punto bajo vamos a hacer la V, vareta, punto de cadena, vareta, 3 cadenas, saltamos la palomita y al siguiente punto bajo y volvemos a hacer otra V, punto de vareta, cadena, vareta, otras 3,
saltamos al siguiente, punto bajo y lo mismo, vareta, punto de cadena, vareta, y terminamos con 3 puntos de cadena y el abanico. ¿Veis? Hemos empezado la octava vuelta con el abanico y con las 3 cadenas. Y ahora nos toca la vuelta del punto de palomita, que siempre será igual. Lo único que iremos añadiendo punto bajo, 3 cadenas, y aquí haremos las 5 varetas para hacer la palomita. 2, 3, 4 y 5. Entraremos en la primera, enganchamos y 3 cadenas más, 2 y 3. En medio entre la V y la V, ¿veis? En estos 3 puntos de cadena vamos a hacer punto bajo, otras 3 cadenas. Aquí haremos otra palomita, 1, 2, o punto de garbanzo, 3, 4 y 5. Volvemos al primer punto, entramos con el ganchillo y enganchamos, y de nuevo otras 3 cadenas y en medio punto bajo, y aquí vamos a hacer lo mismo, las 3 cadenas, la palomita, 1, 2, 3, 4 y 5. Entraremos en el primer punto, enganchamos y 1, 2 y 3. Aquí entre la V y el abanico, punto bajo, 3 cadenas y cerramos con el abanico de borde. Y ahora la siguiente vuelta será igual que la anterior, ¿no? Que la que hemos hecho la V, perdón. Haremos el punto de abanico, las 3 cadenas, porque esto es el aumento. En el punto bajo haremos la V, vareta, punto de cadena, vareta, 3 cadenas, saltaremos el punto de palomita hasta el siguiente punto bajo, vareta, punto de cadena, vareta, otras 3 cadenas al siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas al siguiente punto bajo y terminaremos con 3 cadenas y el abanico. Y aquí en estas V's haremos los puntos de palomita en la siguiente vuelta y tendremos 1, 2, 3 y 4. Hemos empezado con 1, luego con 2, luego con 3. En estas vueltas se aumenta, ¿veis? Y continuaremos así trabajando, es muy fácil. Hasta que lo grande que queráis el chal. ¿Vale? Ahora en la siguiente vuelta haríamos exactamente lo mismo. Traeríamos aquí 3 cadenas, vareta, 2 cadenas y 2 varetas, las 3 cadenas y el punto bajo entre medio del abanico y la V. Y todas las vueltas
que hacemos el garbanzo serían igual. Y las vueltas que hacemos la V, lo mismo, añadiendo, ¿veis? En los lados, a donde hacemos el punto bajo, una V en cada parte. ¿Vale? Es muy facilito. Como veis, es muy facilito. Pues nada, espero que os guste y que os hagáis un chal precioso. La verdad que queda muy bonito y es muy facilito. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.